Aventón, ideas y propuestas para la movilidad, con la conducción de Sergio Olvera León. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día, bienvenidas, bienvenidos a otra emisión de El Aventón, ideas y propuestas para la movilidad. Mi nombre es Sergio Olvera León, transmitiendo hoy martes 8 de julio de este 2025, un programa grabado con anterioridad por el periodo vacacional de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias a quienes nos ven y nos escuchan por los varios canales de comunicación que esta universidad tiene para ustedes. 89.5 frecuencia modulada aquí en la zona metropolitana de Querétaro para quien vaya en el auto, porque ya casi receptores de señal de AM pues ya hay muy pocos, o ya, bueno, pues aunque el radio es de lo más escuchado aún, pues poco a poco estos aparatos van desapareciendo. Yo tengo uno todavía de perillas que compré hace relativamente poco porque sí me gusta entre el cambio de estación escuchar el ruido, ahora sí, literalmente el ruido. También estamos por la televisión universitaria, Facebook y YouTube de TVUAQ, y así lo puede encontrar gracias a quien esté ahí en la cabina de controles de Radio Universidad Autónoma de Querétaro, que estará recibiendo sus mensajes, aunque los leeremos hasta regresando de este periodo vacacional. Ya lo sabe, 4423-441404, teléfono en la cabina de Radio Universidad, y 442-192-1293, ahí se puede comunicar y alguien le va a responder. Y aquí en el foro de televisión de nuestra Facultad de Ciencias Políticas, aquí en nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, allá en la entrada, nuestra compañera Laura Corona. Aquí en las cámaras está también Arturo Arzate. Tenemos a Israel Araujo, Carlos Bravo, Alberto Espinosa acá en controles, y nuestros dos coproductores, la doctora Mónica Moreno Rubio y Emanuel Villagrán, que está aquí en el estudio. Gracias, equipo, por su apoyo durante este primer semestre de la universidad. Y ya lo saben, generalmente cuando es periodo vacacional quiero tratar otro tipo de temas, y pues ya lo saben, uno de mis favoritos es el ajedrez, esta actividad milenaria. Y hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial. Yo de verdad estoy muy emocionado. Es uno de los streamers más famosos de México. Es de tiempo muy conocido. Es un activo del ajedrez pues al menos desde los 90s y todo el siglo XXI. Pues le damos la bienvenida a el maestro FIDE Manuel López Michelone, la verdad mejor conocido como Manuel Morsa, si ya lo tenemos por ahí. ¿Qué tal, doctor? Doctor Manuel López Michelone. Hola. O Morsa, ¿cómo te digo? No sé. Como quieras, me puedes decir Morsa, doctor, me puedes decir lo que sea. Me da igual, no pasa nada. Gracias, y lo presento brevemente para quien no le conozca. Manuel Cristóbal López Michelone es un ajedrecista mexicano, nacido un 23 de abril, físico graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con un posgrado en Inteligencia Artificial por la Universidad de Essex en Reino Unido, y un doctorado en Ciencias e Ingeniería de la Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene su canal de YouTube, Manuel Morsa, con 327,000 suscriptores. No sé si se hace el streamer de ajedrez mexicano que más suscriptores tiene, doctor. No sé, no tengo idea, no, la verdad no sé. Bueno, sí, es que me sorprende realmente la cantidad de gente que se ha suscrito al canal, y pues me hace bastante feliz que haya más gente que le guste el ajedrez y demás, pero la verdad no sigo, es que no sé ni qué canales hay, o sea, conozco Sí. algunos canales, pero me refiero que no sigo prácticamente los números de los otros canales, no lo sé. Pero bueno, no está Sí, mal, pues, ¿no? habría que hacer una investigación. También es autor de bastantes libros: Jugando a ser Dios, donde habla de la vida artificial, una rama del cómputo y la inteligencia artificial, publicado por la UNAM, y con el ajedrez, eso sí recuerdo, en varios lugares, hace tiempo sobre todo, esta editorial Selector, yo no sé si exista todavía, pero ahí me encontraba, y ahí veía yo su nombre, Manuel López Michelone, sobre todo el segundo apellido pues no es muy común, pues sí, por ahí. Y aquí le envío un saludo a un alumno de ajedrez mío,
Sebastián Carrillo Rico, que tiene uno de tus libros, el de Los Niños Prodigio, que no recuerdo cómo se llama, pero le dije, voy a entrevistar al autor de tu libro y se puso muy, muy contento. Entonces, pues, muy bien, ahí qué bueno. está. Y el Ok. doctor Manuel López Michelone, pues sigue en la misma línea de Mikhail Botvinnik y de Roger Penrose. Estos que, bueno, Botvinnik fue campeón mundial, el patriarca del ajedrez soviético, que también era un científico interesado en las computadoras, y pues, Roger Penrose, que fue un buen jugador de ajedrez, creo que ganó título de MI o FIDE, no recuerdo. Pero ya después se decantó por la física y consiguió pues, ayudante de Stephen Hawking, si mal no recuerdo, pues, premio Nobel en 2020 por trabajos precisamente en los agujeros negros. Pues doctor, bienvenido aquí a la Universidad Autónoma de Querétaro de manera virtual. Gracias. Oye, nada más una aclaración. Sí. Roger Penrose, sí, efectivamente es premio Nobel. Era colega básicamente de Hawking, no era su Ajá. ayudante. Pues, trabajan en Bueno. diferentes rubros, pero más allá de eso, él tenía un hermano que era jugador de ajedrez, que Sí. era psicólogo. Él era el que era fuerte. De hecho, creo que le dieron el título, eh, no sé si post-mortem o al final de sus años, le dieron el título de gran maestro, Ok. pero porque se retiró, pues, pero por ejemplo, ese hombre que no sé, que era psicólogo, no era Roger Penrose, era su hermano, le ganó incluso en una olimpiada a Miguel Tal, que fue campeón del mundo, ¿no? Entonces sí puede haber la confusión porque Roger Penrose no se ha dedicado realmente al ajedrez, quizás sabe jugar desde luego, pero su hermano, que ya falleció, era un fuerte gran maestro. Era probable, decían en Inglaterra que era probablemente el aficionado más fuerte del mundo. Ah, mira. O sea, porque Sí. nunca se dedicó profesionalmente, ¿no? Entonces, pero bueno, nada más era la aclaración para que después no le vayan a preguntar a Roger Penrose si quiere jugar una partida con él. Está bien, no, no hay problema. Pues aquí con el doctor Morza se puede hablar de muchas cosas. Yo tengo desde hace tiempo interés en hacer un libro del ajedrez, al menos de Querétaro, pero mexicano, y creo que si alguien sabría del ajedrez mexicano es precisamente el doctor Manuel. Pues, creo que tú conociste a Mario Campos, a Cisniega, los has de ver enfrentado. Yo jugué contra Gilberto Hernández, contra Marcel Cisniega, en simultáneas contra Marcel. Con Gilberto sí me enfrenté 1-1, obviamente me hizo trizas, todavía no era gran maestro. Con Roberto y Martín. Roberto y, ¿sí era Martín? Martín del Campo, Sí. Roberto Martín del Campo. Y pues también Aida Camps, que ella vivió acá mucho tiempo en Querétaro. Ah, mira, Hilda ajá. Acevedo, Yadira Hernández. ¿Qué Hermana de Gilberto. experiencia te ha dado conocer el ajedrez mexicano pues ya de hace tiempo, doctor? Bueno, la realidad de las cosas es que yo empecé a jugar ya mi primer torneo oficial fue en el año 75, o sea, ya llovió hace 50 años de esto, ¿no? Y me tocó jugar en un torneo de tercera fuerza, ¿no? Y después el siguiente torneo que jugué fue un nacional abierto en tercera fuerza, hice 5 puntos de 8 posibles y ahí me llegué a la conclusión que no tenía mucho sentido estar jugando ahí al ajedrez y decidí meterme a la primera fuerza desde entonces. Es decir, yo no pasé por segunda fuerza ni nada por el estilo. Yo directamente me fui a que me comieran los lobos, que era lo que pues era jugar con los más fuertes posibles, ¿no? Esa Sí, era un claro. poco la idea. Y efectivamente ahí conocí a los fuertes de la época, Mario Campos, Jorge Aldrete, Armando Acevedo, Kenneth eh, Frey. Kenneth Frey, desde luego, Cisniega. Yo nunca jugué con Cisniega, nunca tuve la posibilidad de jugar con él, ni en simultáneas ni en torneo. Nunca nos tocó. Probablemente la razón es que él siempre iba muy adelante, o sea, él ganaba más partidas de las que yo podía ganar y nunca nos enfrentó. O sea, en los torneos sistema suizo juegan los que ganan contra los que ganan, ¿no? Sí, claro. Y entonces, bueno, nunca jugué con él, pero sí jugué con Mario Campos. Creo que jugué 2 veces con él, creo que me ganó una y empaté otra en un torneo del club. Este, una partida donde yo quedé ganado, se equivocó muy feo Mario Campos, pero después pues sacó la maestría, que pues, era uno de los fuertes maestros internacionales, y, y terminamos tabla después de jugar como 4 horas, una cosa así. Fue una partida interesante. Con Frey jugué, pero ya en otra época, es decir, hace 3, 4 años jugué con él en un torneo
que precisamente se hizo en honor al cumpleaños de Kenneth Frey. Y ahí llegué a una posición que era tablas, pero me equivoqué y me ganaron. Pero era una partida rápida, era de 25 minutos, una cosa así, ¿no? Ujú. Nunca tampoco jugué en torneo serio con él. Jugué con Acevedo, jugué con Aldrete. Acevedo. Sí, Acevedo por ahí anda. El El maestro papá de Aldrete, Hilda. el papá de Hilda, Aldrete ya falleció. Murió en la época de COVID, Mm, con un poco de mala suerte porque él tuvo que ingresar al hospital por otra cuestión y se infectó de COVID y ahí se puso la ah, cosa fea. Pero bueno, Hilda Acevedo, jugué con ella, creo que me ganó incluso en una partida. Hilda jugaba muy bien. Años después jugamos algunas partiditas rápidas, pero ya la sentí muy floja, porque obviamente el ajedrez es muy celoso y hay que estudiar mucho. sí, claro. Y Hilda se ha dedicado a la pintura y a la música y pues, no se puede estar en todo a la vez. Y bueno, pero Hilda en su momento era una jugadora muy fuerte, probablemente la mejor de México. Ujú. Y también no jugué con Aida Camps, pero Aida Camps, si mal no recuerdo, se había casado con Raúl Ocampo. Con el Y maestro Raúl, sí. con Raúl Ocampo, creo que Aida Camps ya falleció también. Sí, ya hace como 5 o 6 años. Sí, algo supe de eso. Y y la conocí, pues era una señora amable. Habré hablado 3 palabras con ella, pero sí estuve un poco en la escena, jugué buenas partidas con jugadores fuertes, jugué con Denis Verduga, que también ya Ah, falleció, sí, que Denis venía Verdugo. de Ecuador y se vino a residir a México, se casó aquí y tiene una hija que se dedica más, sí que juega al ajedrez, Ah, Mariana Verduga y ya. que está dedicada más a la política. Creo que acaba de incluso de tener un hijo, Ok. pero es de Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces a cada Ujú. rato en Facebook pone anuncios de lo que están haciendo y sé Ajá. que es Mariana y jugué con ella y le gané alguna partida. Pero bueno, la afición le venía de su papá probablemente. Este, Me tocó una buena época en algún sentido porque pues no había tantas computadoras, el ambiente quizás era muy chico, pero había jugadores fuertes, ¿no? Y para el nivel mexicano, pues era más o menos razonablemente interesante para la mayoría, ¿no? Sin duda, Kenneth Frey, Mario Campos y Cisniega eran los jerarcas del ajedrez mexicano, y particularmente Cisniega, que tenía un gran talento y además Ujú. era un joven que estudiaba cualquier cantidad de horas, pues obviamente el nivel era complicado para todos los demás, ¿no? Cisniega ganó cualquier cantidad de torneos en México. Sus rivales eran básicamente Mario Campos y Frey. Creo que con Frey tuvo mayor pugna porque Frey es uno de los primeros pocos profesionales del ajedrez mexicano. Mm, Cuando nadie podía dedicarse realmente a pensar en vivir del ajedrez, pues Frey se la jugó y demás, ¿no? También me tocó jugar con Rusek, el maestro internacional sí. Guy Rusek, Gil que ha Rusek. escrito también algunos libros para Selector. Ajá. Eh, la primera vez que jugué con él, que bueno, pues lo conocía de vista básicamente, empatamos una partida en un torneo que se hizo en la alberca olímpica, por Mm. ahí. Y después hemos jugado 4 o 5 partidas y no le he visto ni el polvo, Oh. porque es muy fuerte Rusek. Este, y también es otro de los que se dedicó de tiempo completo al ajedrez, lo hace muy bien. Ahora está un poco retirado, pero da clases y hace algunas otras cosas. Ha escrito varios libros y bueno, me tocó una buena época, ¿no? La verdad, era una época de mucho aprendizaje, no había computadoras, no había manera Exacto. de saber los secretos del ajedrez, ¿no? Y había que trabajar mucho con lo único que había, que eran los libros, ¿no? E ir a torneos. Entonces, los jugadores de ajedrez es un detalle que quizás mucha gente no lo sabe o quizás ni siquiera se lo ha preguntado, es el hecho de que antes uno tenía más hambre de ajedrez. Es decir, venía un torneo y todo el mundo iba a jugar, de los jugadores, ¿no? De Ujú. ajedrez, porque no podías jugar desde tu casa por internet, y entonces la única manera de competir era ir a los torneos, ¿no? Hoy en día te puedes estar en pijama y jugar toda la noche si quieres, ¿no? Por internet sin salir de tu casa, ¿no? Pero antes tenías que salir, ir a los torneos, empezaban a las 8 de la noche muchas veces, terminabas a las 12, 1 de la mañana, ¿no? Y al día siguiente tenías que ir a la escuela, ¿no? O tenías que ir a Sí. trabajar. Entonces, por ejemplo, Mario Campos, Armando Acevedo fue campeón nacional en algún momento. Ujú. Armando
trabajó en el Banco de México creo que muchos años de su vida, si no la mayor, sí, creo que fue su trabajo más importante, en el que trabajó más tiempo. Y Armando trabajaba todos los días. Entonces, había un torneo, se empezaba en la noche, se jugaba pues al 7 8 de la noche y se terminaba a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Y al día siguiente el hombre se iba a trabajar al Banco de México y salía a las 7 o 6 de su casa, ¿no? El Entonces, Aventón. Ideas y propuestas para la movilidad. Con la conducción de Sergio. perdón, algo pasó ahí. Sí, no, ya te estamos escuchando. Bueno, el caso es que Armando, pues es uno de esos casos notables porque jugaba muy bien al ajedrez, en su momento muy, muy fuerte, y además pues tenía que trabajar y mantener una familia y hacer mil cosas, y Ujú. trabajar todo el día, ¿no? Entonces, tiene mucho mérito porque además no había tampoco tanta información. O sea, No, te cuento historias que también se dan en la ciencia, ¿no? Por ejemplo, yo necesitaba un libro de ajedrez o de física o de matemáticas y no había Amazon, ¿eh? no, claro, Entonces pues sí me me tocó iba al eso. centro de la ciudad que había una librería que se llamaba American Bookstore y ahí había solamente libros en inglés. Ujú, Entonces, pues bueno, siempre pasaba por la sección de ajedrez a ver qué encontraba, ¿no? Ahora, yo iba quizás a buscar un libro de matemáticas o de otra cosa, y entonces, si no estaba, si no lo conseguía, lo podía pedir, ujú, pero me tardaban 6 meses en mandármelo y sí. costaba una millonada que, vamos, no es como Amazon, ¿no? Que, ay, quiero un libro, lo pido hoy y mañana me llega, Y ¿no? O mañana sea, está aquí. eso no existía, ¿no? Entonces sí creo que tiene mucho mérito el esfuerzo de muchos jugadores de la época, Raúl Ocampo, maestro internacional, Escondrillas, Carlos Escondrillas, Ujú. también estaba por ahí, Alberto Campos, que había estudiado física, no sé si acabó o no, pero era ayudante de un laboratorio cuando yo entré a la carrera. Después le perdí la pista, hoy no sé dónde anda. De Mario Campos tampoco sé muy bien, creo que de pronto se conecta a Facebook. Quiero creer que es él, pero quizás es su hijo, no lo sé, no lo sé. Este, pero Mario Campos también fue uno de los grandes jugadores mexicanos y vamos, y le ganó a Naidorf, jugó con Mm, Tima, jugó con los grandes, así wow. que Mario Campos era muy fuerte también, ¿no? Y también ganó infinidad de torneos en México. Y bueno, pues fue una buena época, ¿no? La verdad, fue divertido ese momento histórico, ¿no? Donde los torneos se jugaban a 2 horas 40 y 1 hora más para terminar, por ejemplo. Con reloj Entonces, con reloj mecánico, analógico exactamente. y Entonces, que se y se quejaba la gente suspendían de las la partidas. cuerda. Ese no tiene cuerda. Ay, Sí, y después se suspendían las partidas a las cuatro sí. horas y se continuaban al día siguiente. Yo me acuerdo de una partida que jugué con el maestro Carlos Sobrino. El maestro Carlos Sobrino era una persona, pues era un enanito, era una persona de baja estatura, pero jugaba muy bien. Y me toca jugar con él y llegamos a las 4 horas y pues yo estoy en una posición complicada, él tiene una reina, yo tengo una torre y un peón y qué sé yo, y dije voy a suspender para analizar en mi casa y al día siguiente se jugaba. Y entonces suspendí la partida, no le gustó nada porque lo hacía ir otra vez a la sala de Ajá. torneos al día siguiente, ¿no? Y y yo estaba dispuesto, él quería que empezáramos a jugar a las 8 de la noche o algo así, porque él vivía muy lejos de Ujú. donde se jugaba, ¿no? Y yo le dije, sí, no tengo problema. Pero cuando ya nos íbamos a ir, me dice, pero te deberías rendir porque estás perdido, ¿no? Y yo le dije, entonces nos vemos a las 7 que era la hora que empezaba la partida, ¿no? Me dio mucho coraje que me dijera eso, ¿no? Pues Y sí. entonces no le gustó, pero tuvo que aguantar porque era la hora oficial. Y llegamos a la partida y empatamos en 2 jugadas porque se dio cuenta que no podía ganar. Pero bueno, era el maestro Sobrino, también un personaje del ajedrez mexicano por muchos años. Siempre me llevé bien con él, la verdad, buen tipo. Y no jugaba mal, ¿no? La verdad, hubo jugadores con mucho talento que, pues obviamente en el contexto del ajedrez mexicano de la época, pues era lo mejor que se podía hacer, ¿no? Con los libros y la información que podíamos tener, ¿no?
En cambio, ahora, maestro, yo escucho mucho este podcast de Emilio Córdoba y Leinier Domínguez, que se llama Ajedrez a Fondo. Y varias veces se han quejado, medio en serio, medio en broma, de que ya no hay partidas fáciles y de que le presentan a uno un chamaco muy joven y eso le tiene uno más miedo que a uno más veterano. Y tenemos a Faustino Oro, este argentino que, pues, creo que hay partidas que no juega al rating que tiene. Le acaba de ganar a ¿quién? A Erigaisi o uno de estos indios fantásticos. Pero tiene una comprensión, a veces se le va, pero tiene más comprensión estratégica. Cómo ha cambiado pues por las computadoras y también dicen estos maestros, no tiene mucha comprensión estratégica, pero táctica, Bueno, yo te voy a decir que creo, efectivamente el ajedrez ha cambiado mucho. Yo creo que la mayoría de los jugadores jóvenes son hijos de la computadora en muchos sentidos, ¿no? Por eso juegan bien, pero también son muy dedicados. O sea, miren, yo creo que en ninguna rama de la actividad humana, si no se trabaja en serio, no se puede llegar a hacer nada bien. O sea, se necesita conocer de alguna manera profundamente el tema que uno está tratando. Si no, no vas a ningún lado, ¿no? Y el ajedrez es particularmente complicado en eso. Los jugadores fuertes, en ese sentido, pues trabajan tiempo completo, trabajan 8 horas, ¿no? Hay una escuela en Ucrania que tiene un plan de trabajo de por lo menos 6 horas por día para cada alumno. Pues es una locura. Ok, la mayoría de los alumnos son niños que van a la escuela y ya. Entonces van a la escuela y en la tarde se van a estudiar ajedrez, ¿no? Entonces llegan, no sé, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde y a las 9 de la noche se están yendo, ¿no? Entonces, no es gratuito, pues. Se puede tener mucho talento, pero yo creo que el trabajo alcanza el talento, ¿no? La gente que trabaja muy fuerte logra jugar tan bien como el más talentoso, ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo creo que Caruana, ha sido por mucho tiempo, o en algún momento ha sido el segundo del mundo, jugó un match contra Carlsen. Caruana, yo creo que, voy a decir una barbaridad, que si Caruana se entera va a tener derecho a la réplica, pero yo creo que Caruana no es un jugador de talento. Yo creo que Caruana es un jugador de trabajo. O sea, creo que es un jugador que, desde luego, a ese nivel hay que tener mucho talento. Pero hay 10 jugadores que tienen más talento que Caruana probablemente, entre ellos Carlsen. Carlsen particularmente tiene todo el talento, ¿no? Entonces, y además estudia como una bestia, o sea, estudia todo el día, está en ajedrez. O sea, desayuna, come y cena ajedrez. Entonces es muy difícil jugar con un tipo de esos, pero Caruana puede luchar por los primeros lugares en los torneos porque es un jugador disciplinado que trabaja todos los días en ajedrez 8 horas, hace ejercicio, tiene un plan de alimentación, es más, está en todo. Entonces, en ese sentido, pues hay que reconocerle que por eso es el nivel, ¿no? Por eso digo que el trabajo fuerte alcanza el talento, ¿no? Lo que dicen que hay una frase que dice lo que no sé qué no da, Salamanca no presta o algo así, pero en realidad, sí, no sé cómo va ya estoy como el Chapulín, ¿no? Bueno, por ahí va Tenemos pero un el par punto. de minutos ya, doctor. Yo me podía quedar aquí literalmente todo el día hablando de esto, pero Ok, yo ¿dónde también. te podemos seguir? Tu canal yo lo he visto, he aprendido mucho de aperturas contigo. Ya reinstalé el Frit 5.4, no recuerdo, y tienes razón, para probar esquemas, pues el Stockfish, que es un programa potentísimo, ni al caso, pero esos programas más viejitos, sí. ¿Tu canal cómo se llama? Bueno, el canal donde están las cosas en YouTube es Manuel Morza. ¿Sí? Si ponen Morsa aparecerá eventualmente, pero Manuel Morsa es el canal que tengo que dar el crédito a quien lo merece, que es José Antonio Pontón, porque él es el que graba y el que edita muchas veces, ¿no? La mayoría de las veces, ¿no? Ya a veces algo de edición cuando él no puede, pero en general él es el artífice del canal, él fue el que lo creó y estamos los dos igualmente sorprendidos del relativo éxito que ha tenido en la comunidad ajedrecística y que se me conozca y yo soy el que firma los autógrafos y Pontón de pronto aparece, pero como poca gente lo conoce porque él no aparece en los videos, sino que él graba, ¿no?
saben poco de él, pero Pontón es el artificial, es el que se le ocurrió la idea del canal y pues ahí hay que agradecerle, ¿no? También me pueden encontrar en @morsa en Twitter y estoy como Manuel López Michelón en Facebook. Creo que, no sé si en Instagram estoy, porque no sé, creo que estoy, pero no sigo esa cuenta. Quien pone ahí algunas cosas es Pontón a veces, a mi nombre, ¿no? Que son de ajedrez, pero los que te he dicho son los que siempre veo y que están activos, ¿no? Pues muchas gracias por esta plática y ojalá que no sea la última. Que tenga buen día y muchísimas gracias por sus conocimientos y experiencia. Y gracias también al auditorio y hasta la próxima. Gracias. Gracias. El Aventón, ideas y propuestas para la movilidad, con la conducción de Sergio Olvera León.